Elvira lleva toda una semana negándose a darle de comer a su marido hasta que dejes de hacer tus estupideces, sin contar con que te prepararé al menos huevos revueltos. Ella le dio una mirada de sorpresa en respuesta. Estoy cansado de que trabajes con pérdidas y la familia del marido sufra. Con calma se sirvió un poco de té y cortó sándwiches. Elvira tenía razón en algo y tenía que admitirlo. Le guste o no, la demanda de flores frescas ha ido cayendo durante varios años seguidos. Sí, si a esto le sumamos la moda que se está extendiendo rápidamente, regale flores en macetas en lugar de ramos. Y también había toda una serie de ramos de dulces alternativos hechos de peluches de frutas y todo estaba tan hermoso e interesante empaquetado que ciertamente no aportaba ninguna ventaja significativa. Sí, se trataba de que la practicidad reemplazara la estética. Por supuesto, la mayoría de la gente optaba por regalar algo más útil que uno cortado. Dejemos ramos muy bonitos que, por mucho que los cuides, volarán a la basura en un par de semanas, en el mejor de los casos, en un par de semanas, normalmente mucho antes. En los años 90, a la gente le resultaba aún más difícil decir con seguridad a su marido y dejar a un lado una taza de té sin terminar, solo tenemos que pensar en cómo salir de una situación difícil, pero creo que podemos hacerlo. No puede ser que no haya absolutamente ninguna salida. Elvira se limitó a torcer los labios en una sonrisa desdeñosa. Eleka no recordaba los años 90 porque era una niña y también porque su padre, un par de años antes del nacimiento de su hija, fue expulsado de la policía, decidió que era muy posible ganar dinero con una lanzadera, y debo decir que no estaba tan equivocado. El trabajo era, por supuesto, difícil y a veces peligroso, pero lo pagaban. Una vez que tuvo suerte, al regresar de Polonia, su padre vio un almacén en llamas, donde sus compañeros dejaban los bienes comprados, bastante saqueo muy condicional y el hombre se hizo rico. Regresó a casa con un lote enorme de todo tipo de trastos que no le costaron nada y rápidamente vendió todo. Y agarrando a su esposa en una mano y en la otra una bola llena de dinero, corrió a la estación y eligió la primera dirección de destino, una pequeña ciudad del sur en la costa del Mar Negro. Pronto nació Elvira y su padre en ese momento se convirtió en dueño de un hotel. Por supuesto, una cabaña de 2 pisos en la costa difícilmente podría considerarse un hotel en toda regla, pero no había dinero. Prosperaron tanto que Elvira escuchó las conversaciones de personas mayores sobre lo difícil que era vivir en los años 90, solo se encogieron de hombros. Para quien la vida era difícil en su familia todo estaba en perfecto orden. Y si los holgazanes se limpian los pantalones mientras reciben un salario, no podrían adaptarse a los nuevos tiempos. Esto era sin duda un mérito y un problema para aquellos que eran demasiado estúpidos o demasiado perezosos para trabajar. Estas eran las dificultades a las que se condenaban los perezosos. Pero de repente su marido empezó a hablar de ello, no esperaba que la luz jugara alegremente sobre una hoja estrecha y Serga la giraba de un lado a otro, como si dejara salir rayos de sol, al mismo tiempo que la mirada más inocente, pero por alguna razón Elvira sabía con seguridad que estaba fingiendo, porque toda la pared detrás estaba cubierto de rayas rojas, y no era pintura. Definitivamente no era pintura. Era seriosa. Tú, detente. Rezó Elvira, mirando a su amado con un cuchillo en la mano. Te volviste loca, mi dorada, porque la sangre inundará todo el piso. Nunca lo lavaremos. Seremos rastreados por las huellas. Serga sonrió lenta y perezosamente. Elvira, que poco asustada estaba otra vez. Sintió cuán dulcemente su corazón se detuvo al ver esto. Sonrisa. Como lo amaba ella, esos labios sensuales, esos destellos en el fondo de sus ojos, mi querido Seriosa. ¿No lo ves? Preguntó. No vale la pena tener miedo de esto. Todo a nuestro alrededor está inundado, mira hacia abajo desde su amado rostro. Seriosa. Ella gritó horrorizada. Ahora vio que Serga tenía razón. Pero ella no notó nada. Todo el suelo estaba cubierto de sangre. Se volvió cada vez más de donde ella viene. La sangre le inundó las piernas hasta los tobillos. Seriosa, ayúdala. Corrió de un lado a otro tratando de encontrar un taburete, un alféizar de la ventana, algo donde subirse. Pero, lamentablemente, no había nada alrededor,
solo paredes desnudas cubiertas de manchas escarlatas. Necesito salir de aquí. No ves nada, ayuda, haz algo. Serga se rió y aconsejó, no te muevas. No parecía avergonzarse de nada. Incluso lo encontró divertido. De lo contrario, te atascarás y definitivamente escribirás que ya no está. Elvira realmente. Se sintió como un líquido tibio abrazando sus tobillos. Se hacía más espeso con cada movimiento. Se estaba volviendo más difícil, como si estuviera tratando de caminar a través de una sustancia viscosa. Cada vez más alto, el agua sube tranquilamente, observó Sergei. Quizás deberíamos haber salido temprano de aquí. Detente con calma, no te muevas. De lo contrario, no saldrás del todo. Pero no es agua, susurró Elvira con horror, observando el líquido rojo subir hasta sus rodillas. No es agua, Cereza, dijo. Él no respondió. Elvira de repente se dio cuenta de que estaba sola en esa habitación. Sergei desapareció. De alguna manera logró salir. Y la dejó sola aquí. Seriosa. Ella gritó y volvió a correr en el lugar. Seriosa. Se volvió aún más difícil moverse. La sangre derramada la abrazó con fuerza. Seriosa. Por tercera vez, gritó desesperadamente y, sin ponerse de pie, cayó directamente en el líquido rojo oscuro. Sisu. Elia. El chic. Despierta. ¿Por qué gritaste así? Elvira escuchó y abrió los ojos. El rostro de su marido inclinado sobre ella. A la luz de la lámpara de noche, se sintió alarmado y casi asustado. Este sueño. Tuviste una pesadilla, apenas abrió los labios. En su garganta, su voz se secó. Sonaba como un extraño. Peleaste, gritaste, llamaste a alguien. Cereza, dijo. Su marido ayudó a su esposa a sentarse en la cama. Su corazón todavía latía con fuerza. Se limpió un mal sueño de la frente. Debajo del borde de la manta, resultó que estaba toda mojada. Tenía el pelo mojado y las palmas de las manos también sudorosas, como si las hubiera sumergido bajo un chorro de agua fría. Seguramente ya has tenido suficiente de tus películas de terror por la noche, dijo Andrei levantándose. Te advertí que soñaría. Entonces, se quejó fríamente Elvira. Acuéstate, la envolvió en su manta y la besó en la mejilla. Hoy tengo que ir a trabajar. Habrá una nueva entrega. Tengo que ir al punto para recibirla. Y tratas de quedarte dormido otra vez. Pero esta vez, sin pesadillas. De acuerdo. Lo intentaré, dijo. Cerró los ojos y sonrió. Ice y Andrei salieron del dormitorio. Elvira inmediatamente retiró la manta y volvió a sentarse. Tenía los pies helados y empezó a frotarlos con fuerza. Había visto suficientes películas de terror. ¿Qué clase de idiota eligió como marido? ¿Necesita ver películas de terror? ¿No hay suficientes a su alrededor todos los días? En el reloj solo había 5. Andrei corrió al punto de venta al por mayor para comprar sus flores, que de todos modos nadie compra. ¿Por qué toma tanto? Elvira conocía la difícil situación de su vida en el negocio de las flores. Ya nadie necesita flores. Al principio ella intentó ayudarlo. Quizás podría bajar un poco los precios. Pero Andrei se limitó a negar con la cabeza. Es imposible. Estoy invirtiendo en ello. Después, no olviden que tengo que pagar el apartamento comunal, las tiendas, luego el salario de los vendedores, y yo mismo tengo que ganar al menos algo. Pero es bueno si cierras puntos de venta, dejas uno y te conectas. Mucha gente hace lo mismo. En una bolsa, quieren ver las flores ellas mismas, elige las que necesitan para el ramo. Verás, entonces tendré que cambiar completamente el concepto de pero ahora, Elvira, tu negocio no genera ningún beneficio. Este es un negocio que genera pérdidas si quieres mantener el concepto. Eso es todo, pero también pasarán estos tiempos difíciles. Estírate sospechosamente por mucho tiempo, pensó Elvira con tristeza. Desde hace más de un año, y ahora también es verano.
Simplemente no hay una estación muerta para el negocio de las flores. Y después de todo, si te tomas la molestia de pensar, es muy comprensible. ¿Quién quiere pagar por las flores si todo el mundo tiene al menos un jardín delantero? Sí, Andrei puede esperar eternamente a los compradores e ignorar algo simple. Organiza su negocio. Simplemente mira y piensa que de alguna manera todo saldrá bien por sí solo. Todavía no puedes olvidar que lograste hace 10 o 15 años, repitió. Bueno, los tiempos han cambiado. La tradición misma de regalar flores por cualquier motivo ya es cosa del pasado. Y usted mismo sabe por qué sucedió esto. Los floristas tienen la culpa de esto. Ahora te duele. Esto es lo que costará un regalo completo, escuchó Andrei con escepticismo a su esposa, levantando las cejas. Bebé, la tradición de regalar flores no puede ser cosa del pasado. Es eterna. Que se regalen ahora y no tan seguido. Pero el 8 de marzo y el 1 de septiembre, Elvira imprimió sin piedad el 8 de marzo y el 1 de septiembre aquí, 2 días al año en los que las pequeñas floristerías ganan algo. Y el resto del tiempo, apenas sobrevives para llegar a fin de mes. Y el verano generalmente es un desastre para ti. Por favor, escúchame. Busquemos alguna solución. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Entiendes el negocio de las flores? Después de todo, no sabes lo que es. Pero yo tengo cerebro, a diferencia de ti. No me aferro a proyectos no rentables. Andrei empezó a enfadarse. Bueno, expone tus suposiciones. Y te explicaré por qué son malas. Ale, es decir, los compradores son personas impresionables y fácilmente vulnerables. Tienen miedo de los escaparates medio vacíos, explicó. La gente necesita abundancia. Esto les crea una impresión engañosa de prosperidad. Puedes ofrecerles cualquier descuento, pero aún así decidirán que la cuestión es que las flores están rancias. Estamos tratando de deshacernos de ellos lo más rápido posible. Tenía una respuesta lista para todo lo que Andrei podía considerarse el estratega, el hombre de negocios y el genio más inteligente. Sin embargo, los hechos no se podían discutir. Casi no había compradores en los puntos de venta y los que existían surgieron de su hábito de muchos años en lo más profundo de su alma. Elvira asumió que el punto también era que estaban tratando de alguna manera ayudar a Andrei a superar tiempos difíciles. Por lo tanto, de vez en cuando, ellos lo miró y compró algunas tonterías como crisantemos en aerosol baratos. Pero los vendedores aquí cambiaron a la velocidad de la luz. Porque nadie quería quedarse con un salario exiguo, y en cuanto al porcentaje de ventas, primero deberían ser estas ventas, y allí no hay ninguno, es decir, casi ninguno. Pero al fin y al cabo, casi como sabéis, no, se cree que Andrei intentó contratar tanto a estudiantes como a pensionistas. Pero el resultado fue el mismo, habiendo durado como mucho un par de semanas, el nuevo empleado le pidió que lo calculara. En general los entiendo. Andrei admitió que parece que no es pequeño, pero en realidad lo es. Y nadie quiere vender su tiempo tan barato, ni siquiera sentarse y no hacer nada por ese salario. Es difícil aumentar el salario, dijo Elvira. No puedo, pero al menos les advierto honestamente que aquí no hay dinero. Lo peor fue que recientemente Andrei empezó a hablar de ello para apretarse más el cinturón. Ya vendieron el coche y cogieron otro compatible pero bastante sólido pero no nuevo y ni mucho menos tan chulo como antes. Y Andrei no encontró nada mejor que cómo invertir la diferencia en su negocio moribundo y retorcido. Por supuesto, no fue posible recuperar el dinero. Más precisamente, tal vez, pero no antes de 6 meses o incluso más, Elvira se desgarró de rabia, pero no pudo hacer nada. Era de él y de su dinero, y todos sus intentos de objetar fueron destrozados por una simple pregunta. ¿Empezó a darte menos dinero que antes? Estoy insatisfecho. No me alegro de que por culpa de vuestras floristerías tenga que montar en un terrible cubo oxidado. No me alegra que para apoyar tu proyecto ya estés empezando a alejarte de la familia. Desde mi punto de vista, estas cosas no deberían cruzarse en absoluto, admitió Elvira con tristeza. Pero ahora simplemente no tengo otras opciones, e intentaré que el ECA no vuelva a hacer esto. Pero luego llegó el turno.
Y Elvira amaba esta casa con todo su corazón. La casa de campo fue construida según su proyecto. Ella misma se ocupó de los diseñadores. Fue a elegir absolutamente todo, desde baldosas de cerámica hasta una taza de inodoro. Sí, perchas en el pasillo, desde el modelo de la lámpara de araña hasta el color de los paños de cocina y los materiales de las cortinas del dormitorio. Y ahora Andrei se propuso vender esta casa en la que ha invertido toda su alma. Y no hay duda de que, por supuesto, volverá a invertir dinero en sus tiendas de flores, que ha llegado el momento de cerrar durante mucho tiempo y olvidarse de ellas como si fuera un sueño terrible, gritó. No, no venderás esta casa. Mientras esté vivo, y no me importa aunque ya nadie en esta ciudad compre tus estúpidas escobas, pero no abandonaré la casa. Pero para nosotros es muy caro, explicó mi marido, avergonzado. Usted mismo lo comprende. Sí, vamos allí un par de veces cada 6 meses y calentarlo también nos costará un buen centavo. Y luego es tan grande y tan dos. Podríamos reducir costos bastante bien y el dinero ahorrado llegaría a nosotros, amigos. Vamos, Elia, no es nada grave por el bien de tus padres. Para mantener este enorme coloso, no les importa en absoluto si tenemos un palacio o un granero. Para ellos es conveniente que esté a 20 minutos de la ciudad por una buena carretera. Ni siquiera se fijan en la zona ni en la decoración interior. Pon una gran carpa en nuestro jardín y se alegrarán, tal vez incluso más porque es como el ecoturismo. Pero me doy cuenta de todo y las tiendas de campaña se alegran de que tenga tanto miedo con ella. No soñaré con esta misma casa, un nido. Y me gusta estar ahí, dijo directamente Elvira. Sí, me importa un comino, déjame ir 2 veces al año, pero sé que esto es mío. Puedo hacer todo allí. Si quiere sentirse triste, a su marido se le ocurrió otra salida no menos brillante a la situación. Decidió que como Elvira no quiere salir de la casa de campo, entonces necesitaban un apartamento urbano más modesto. Tenemos 4 habitaciones a nuestro alcance, le mostró a su esposa. Tú y yo somos solo 2 y la mayoría de las veces solo usamos la sala de estar y el dormitorio. Por supuesto, se puede decir que 2 salas más están inactivas, entonces, ¿por qué tú y yo tenemos un lugar para 2 mesas? La esposa ya ha adivinado por qué está llevando a cabo una discusión nominal y sin sentido. Ella preguntó directamente por qué necesitas más dinero. Venderemos este apartamento ahora y luego compraremos un Coupec. Pero un Coupec ve una muy buena opción para nosotros. Incluso podemos buscar un lugar más cercano a la naturaleza, como siempre quisiste, en las afueras de la ciudad donde siempre tendremos una maravillosa compañía en forma de un bomón de local como todo tipo de borrachos, drogadictos y otros orcos. Y por supuesto ancianas inquietas que nos lavarán los huesos constantemente. Sí, esto es lo que yo entiendo por una vida feliz. En un ambiente maravilloso, realmente pensé en el estudio, Andrei. Tampoco necesitamos nada del estudio ahora, especialmente porque casi no aparezco en casa. Bueno, entonces vamos a comprar un estudio y, según tengo entendido, también en las afueras. Y gastaremos el dinero en qué, pero de alguna manera necesitamos sacar el negocio. El negocio se ahogó por la indignación, otra vez Elvira y, como siempre, Andriusenka. Escúchame al menos una vez en la vida, un negocio debe generar ingresos. Absorben este dinero como un agujero negro sin el menor escape. Dime, ¿qué tipo de ingresos me aporta tu negocio? ¿Todavía logras llegar de alguna manera a cero? No es nada, el vacío. ¿Cuánto gastaste, cuánto lo devolviste y todo? De lo que vivimos ahora son de los ingresos de sus puestos de flores. No, vivimos de lo que obtenemos al alquilar mis apartamentos y los tuyos también. Ese es todo nuestro dinero, me refiero a los ingresos con los que vivimos. Andrei bajó la cabeza y no respondió nada más. Sí, ¿y qué podría objetar, aunque quisiera? Sabía que su esposa decía la verdad. En esos momentos, lo que más deseaba en el mundo era pensar en algún asunto urgente y marcharse de casa. Se fue, dejando sola a su esposa hirviendo de ira. Ella amaba las lilas, amaba a ella. Lo mató cuando esta morena de pelo largo entró en su pabellón hace 10 años. Entendió que su vida de soltero había terminado y Elvira estaba mirando a la ventana preguntando por algo.
Andrei apenas entendía de qué estaba hablando. No podía apartar la vista de sus cálidos y fuertes ojos color café. Estas son sus sonrisas, pero ella sonrió. A menudo tenía dientes blancos como el azúcar. Escúchame, me pidió, pregunta. Decir. ¿Me oyes? Quiero esas rosas, ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Sabía que este pobre hombre del mostrador estaba enamorado de su belleza y no entendía las rosas en absoluto. Logró decir, sí, por supuesto, estos son Becker. Agitó su mano descuidadamente, ellos pueden hacerlo. A la chica no le importó. Andrei estaba aún más confundido. ¿Pero no te gustan? Ella lo miró con picardía. Pero sobre todo me encanta el lila. ¿No lo tienes por casualidad? Ella preguntó. Lo haré así, lo miró dubitativa y luego echó un vistazo por la ventana. Allí, divirtiéndose durante todo febrero, la nieve jugueteaba con la ciudad, acercándose cada vez más a la primavera. No te dejaré entrar antes de tiempo. No te dejaré entrar, dijo. Pero mira, vendré en 2 días, repitió Andrei el hechizo. Te espero con un gran ramo de lilas. Ven, por favor, suplicó. Todavía no podía recordar cómo y con qué dinero consiguió conseguir lilas en febrero. No recordaba nada excepto sus ojos color café y su sonrisa azucarada. Parecía que si ella tuviera la piel oscura, él seguramente sentiría el dulce sabor del caramelo o el chocolate. Andrei corrió en busca de las preciadas flores y casi deliraba a cada paso. Se imaginó a una niña a la que le encantan las lilas. Y cuando ella llegó, él, incapaz de decir una palabra, se desplomó en su silla. Regresaste, exhaló. La niña se acercó a la punta de su nariz unas gafas redondas tintadas. Dios sabe por qué los necesitaba cuando el patio estaba tan oscuro, pensó. Me prometiste la lila, le recordó. Y tú, muriendo de tu propio descaro, me respondiste una cita. Andrei sacó un ramo del frigorífico. Verás, cumplí mi promesa. Y tú cumplirás la tuya, dijo. Ella le dedicó su dulce sonrisa otra vez. No recuerdo que te lo prometí, pero como insistes, hay una acogedora cafetería a 2 calles. ¿A qué hora cerrarás? Andrei se iluminó. Ya estoy cerrando. Solo te esperaba. De hecho, todavía faltaban 2 horas y media para el final de la jornada laboral, dijo, señalando elocuentemente el cartel en la puerta. Pero a él no le importaba. No podía soltar a esta hermosa chica, incluso si inicia un incendio aquí. Y no moverá un dedo. Todavía irá a esta cafetería. Elvira, yendo a una cafetería con este divertido florista, no podía pensar en el hecho de que era él quien estaba destinado a convertirse en su marido. Ella solo quería vivir esta pequeña y divertida aventura con las lilas en pleno invierno y escuchar cómo este tonto dudaba y murmuraba algo ininteligible mientras tomaba una taza de capuchino. Y, por supuesto, él mismo no apartaba los ojos de su rostro y trataba torpemente de tomarla de la mano. Al menos habrá algo que contarles a las amigas de ella. Más que nada en el mundo, le encantaba sorprender a las niñas con historias sobre sus aventuras. A la edad de 18 años, Elvira recibió como regalo de sus padres un automóvil extranjero nuevo y su propio apartamento. Por supuesto, todos los gastos los corrió su padre. Y cuando ella insinuó que se haría una rinoplastia y un aumento de senos, su padre pasó una semana pero encontró al mejor cirujano para ella. Ella se elevó en la vida, levantando su cabeza de cabello negro, segura de que el mundo entero le pertenece. Cualquiera de sus deseos se cumplirá simplemente porque ella lo desea. Así continuó hasta su cumpleaños número 23, cuando conoció a Sergei y desapareció. Uno de los amigos de Elvira lo trajeron por aquellos días. Consideraba amigos a casi todos los que conocía. Con motivo de la festividad se organizó una gran fiesta. Se decidió celebrarlo de alguna forma inusual. Eligieron el tejado de los rascacielos más altos de la ciudad. La decoración, los camareros y la música en vivo le costaron una buena suma al padre de la niña, pero no dijo una palabra ni reprochó a su hija. Además, la vista desde este tejado se abría y era realmente impresionante. Se podía ver toda la ciudad de un vistazo y, a lo lejos,
el puente sobre el río brillaba con luces y el río mismo brillaba con reflejos. Con ojos grises, Serga le tocó ligeramente la mejilla con los labios. Le susurró al oído, ¿quieres huir de aquí juntos? Ella empujó a alguien por debajo del codo y preguntó, ¿por qué me quedé congelado? Oh, ella realmente se quedó helada. Serga se quedó allí, tendiéndole una caja larga y estrecha. Sus ojos sonrieron de manera tan seductora. Ella, como hechizada, desdobló su regalo y jadeó de sorpresa. En el estuche había un cordón de cuero común y corriente con una cuenta de vidrio de color rojo brillante. Miró a Serga, apretó la cuenta y lo miró confundida. Continuó sonriendo, y en sus ojos, de repente brilló algo similar a una burla. Algo más digno, quizás, con los hombros. Pero lo que importa no es el regalo en sí, sino la atención. De verdad, déjame ayudarte a ponerte esta tosca baratija. No me quedará bien en el vestido, pensó la niña, pero inmediatamente lo olvidó. Los dedos de Serga tocaron su cuello, luego le levantó el cabello con cuidado y le enderezó el collar sobre el pecho. Ella lo admiraba. Muy bien. Realmente te queda bien, ¿sabes? Escuché que puedes pedir un deseo sobre esto. Yo mismo no creo en esas tonterías, pero tal vez sea en vano. Y hoy es tu cumpleaños, y este es un evento especial. Cosa, dijo Serga. Elina buscó a tientas la cuenta roja en su pecho y la apretó con fuerza en su puño. Que se quede, rezaba como si fuera un vaso redondo y pudiera escucharla cumplir su deseo. Deja que Cereza se quede aquí y pídeme nuevamente que huyamos juntos. Serga se inclinó y volvió a besarla en la mejilla. Bueno, corramos, preguntó casi audiblemente. Elvira exhaló sin dudarlo. Sí, se olvidó de todo. Y los invitados, la fiesta, solo era de noche. Los dedos de Serga le apretaron la mano y no se podía saber dónde estaban ahora. Riendo, descubrió que estaban parados al costado del camino y que el aire otoñal aún no se había enfriado. Parecía muy cálido y el viento traía el olor a ajenjo de alguna parte. Este olor se enredaría en su cabello y se olvidaría de todo. Inesperadamente en serio, dijo Serga, el olor a ajenjo borra la memoria de las personas y entonces tienen la oportunidad de ser felices. Elvira suspiró profundamente con el pecho lleno. Incluso sintió el amargor del ajenjo en la lengua. Serga le tocó el pelo y miró en sus profundidades, no separables, un poco aterradoras. Ahora ya lo sabes, una frase incomprensible escapó de sus labios. Inmediatamente fue recogido por el viento, arremolinado en el aire y esparcido en sonidos. ¿Dónde estamos ahora?, ella preguntó. En silencio, dijo Serga sin mirar. Levantó la mano y, un minuto después, un camión se detuvo frente a ellos. El conductor preguntó, ¿a dónde vas? Su rostro cansado se asomó por la ventana. Todo el mes siguiente lo pasaron haciendo autostop desde China. Elvira no notó las ciudades ni los largos kilómetros de carreteras cuando Serga estaba con ella. Alegremente, ella trató de hablar de algo, pero estaba cansada. Sin embargo, escuchó su voz sin prestar atención a las palabras y se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro. Este fue el momento más placentero de todos estos días y noches. Pasó en un viaje interminable. Le encantaba quedarse dormida así, metida en su vieja chaqueta raída y escuchando a su padre. Por supuesto, él la llamó un par de veces, pero la niña le contó algo sobre cómo ella y sus amigos decidieron espontáneamente salió y le aseguró que todo estaba bien. También mencionó que tenían comida calentada en el microondas y una sábana ligeramente húmeda de la ducha de Elvira para taparse los ojos. Escuchó el sonido del agua ya que Serga siempre tardaba mucho en lavar. Ella lograba conciliar el sueño pero siempre se despertaba cuando él se acostaba a su lado. Por extraño que parezca, la niña no recordaba de qué estaban hablando. Parecía que ni siquiera necesitaban palabras. Pensó que tal vez eran una de esas parejas que no necesitaban comunicarse verbalmente. Regresó a casa en noviembre y su padre apenas pudo contener un largo suspiro cuando vio a su hija. Elvira estaba más delgada, morena y desaliñada. La ciudad la hacía increíblemente feliz, como si los hubiera reiniciado a ambos. De repente, se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de su amado ni su número de teléfono y,
por alguna razón, se alegró de ello. Su loco amor fue creado por el viento y los caminos enredados, iluminados por las luces de la noche. Ahí es donde ella pertenecía. No sobreviviría en la densidad urbana, rodeada de muros de piedra y normas morales. Y a la niña no le importaba no volver a ver a Serga nunca más. En su primera noche en la ciudad, se quitó el cordón que él le había regalado o, apretando la cuenta en su puño, susurró su agradecimiento. Si Elvira hubiera sido un poco mayor, más inteligente, más responsable o simplemente no tan apasionada por su nuevo romance, entonces tal vez su historia habría sido diferente. Pero sucedió como sucedió y ella necesitaba tomar una decisión. No se dio cuenta hasta principios de febrero, cuando la prueba de embarazo mostró con seguridad 2 líneas. Papá me matará, pensó, y lo segundo que pensó fue que no sabía dónde encontrar a Serga. Se imaginó una humillante escena de enfrentamiento en la que Serga exigía pruebas de que el niño era suyo y no de otra persona. No había nada más que esperar. Si ella lo hubiera enganchado correctamente, probablemente ya la habría encontrado. No fue necesario buscar a Seriosa. ¿Pero qué debería hacer ella entonces? La confusión fue reemplazada por una extraña indiferencia ante lo que estaba sucediendo. Se observó a sí misma con curiosidad distante. Solo para estar segura, se hizo otra prueba y se echó a reír cuando vio el resultado negativo. Fue absurdo. Elvira decidió ver a un médico, pero incluso pensar en ello le resultaba doloroso. Concertar una cita en la clínica y hacerle preguntas específicas al médico significaría admitir que sospechaba seriamente algo. Era mejor ni siquiera pensar en ello. Elvira de repente se dio cuenta de que era completamente indiferente a los niños y la maternidad. No estaba en su naturaleza. ¿Y qué podría decir sobre un niño con Serga? Ni una sola vez durante ese mes en el que eran inseparables pensó que sería bueno para ellos seguir juntos. Ella no soñaba con una boda o una familia con él, y no tenía nada que ver con la tranquila felicidad familiar. Elvira entendió bien que personas como él solo podían existir bajo ciertas condiciones. Necesitaban libertad y un camino abierto, alimentados por emociones instantáneas y fugaces. Y la imprudencia. Luego irradian encanto y atraen como una llama a las personas, a las polillas. Pero vale la pena poner a un Serga así en un lugar común. Deje que un apartamento muy bien cuidado le dé un trabajo al que debe ir todos los días, e inmediatamente se convertirá en un nodo insatisfecho con el salario y preocupado de que el café no esté lo suficientemente caliente. Así, las luciérnagas son hermosas en la oscuridad o a la luz del día, se convierten en nada extraordinario, insectos grises. Hay un momento y un lugar para todo. ¿Pero qué hacer con esta masa rayada? Tal vez sea solo que la prueba resultó defectuosa. No, ahora no pienso en eso, con firmeza, se dijo Elvira. Perderé mucho la cabeza, hoy no. Pero hoy es el cumpleaños de su amiga de la escuela. Elvira ya ha confirmado que vendrá y se dispersará perfectamente. Solo entonces, cuando vuelva en sí, volverá a pensar en todo. La niña se vistió rápidamente y de repente los jeans comenzaron a parecerle apretados en la cintura y corrió hacia el auto. No pensó en absoluto en las flores para su amiga. Y fue esa misma noche cuando conoció a Andrei. Elvira llamó a su padre cuando regresó a casa. Por favor, ven a verme un rato. Inmediatamente le quedó claro que la conversación sería desagradable. Elvira y su padre solo se llamaban cuando él estaba enojado, pero ella no podía imaginar qué podría haber hecho exactamente para molestarlo esta vez. Papá, si te refieres a que me cedían los gastos durante una semana, entonces no se trata de eso. Se levantó de la mesa y caminó por la oficina. La niña volvió a sorprenderse de lo refinado y elegante que parecía su padre, incluso cuando normalmente vestía batas y pantuflas. Después de todo, él es solo un lord inglés, pero Elvira sabía con certeza que su padre no tenía nada que ver con ningún aristócrata. No importa. Simplemente no sabía que no estabas en casa. Miré en el baño y vi 2 pruebas de embarazo usadas allí. La niña bajó la cabeza. Bueno, era necesario dormir así estúpidamente. Me gustaría entender lo que estaba pasando con un esfuerzo, dijo su padre, pero Elvira arrastrando las palabras, yo también, realmente no lo sé. Todavía soy papá, ¿entiendes? Julia vino a verme.
Ella duda. Entonces le hice hacerse la prueba. De repente, se volvió más frecuente, así que inteligentemente se me ocurrió esto. Bueno, incluso se me ocurrió. ¿Entonces no es tuyo?, preguntó el padre, todavía sin atreverse a creer en estas pruebas. No son de ustedes, papás. Bueno, claro que no. Elvira se indignó. Yo digo Julia. Oh, gracias a Dios, suspiró y de inmediato se relajó de alguna manera. Él sonrió y le dio una palmada a su hija en el hombro de ella. Si de repente, si fuera tuyo, no sabría lo que habría hecho. Habría matado seguro. Sí, no tengo ninguna duda, pensó, mirando hacia otro lado. Lo primero que haré por la mañana será pedir cita con el médico, dijo, fingiendo diligentemente bostezar. Estaba cansado de algo. Buenas noches. Está bien, pero solo una semana después la citaron y esto se convirtió en una circunstancia decisiva en la historia de Elvira. Porque entre la conversación con su padre y la visita al médico recibió, tal como esperaba, un ramo de lilas. Este florista Andrei estaba más rojo. Se indignó y dijo algunas tonterías insoportables. Se olvidó del café enfriado. Intentó hacer una broma graciosa y tal vez lo habría conseguido si hubiera estado menos preocupado. Y estoy embarazada, de repente ella lo interrumpió. Probablemente esté embarazada, o sea, todavía no lo sé con certeza. Andrei estaba confundido y guardó silencio. Elvira no supo por qué de repente decidió hacerlo. Cuéntalo. Quizás solo quería compartirlo con alguien. Entonces dijiste que estaba casado. Probablemente negó con la cabeza. Sí, ni siquiera sé dónde está el padre del niño y no quiero saberlo. Me peleé con él. Sí, no, acabamos de romper y él no sabe nada. Probablemente papá me matará o me echará de casa. Así es como probablemente iré. Gracias por la lila. La agarraron de la mano y la obligaron a sentarse. Escuche, habló con confianza y rapidez. No es tan malo, siempre puedes contar conmigo y con Suelia. ¿Quieres casarte conmigo ahora, 10 años después? Andrei sonrió. Probablemente entonces parecía un idiota enamorado. ¿Pero qué hacer? Estaba realmente enamorado, profundamente enamorado, y solo sabía una cosa, si dejaba que Elvira se fuera ahora, nunca la volvería a ver. Y era imposible de soportar. Por lo tanto, era necesario evitar que ella hablara mientras aún escuchaba y asegurarse de decir algo que la hiciera quedarse con él o conmigo. Gano normalmente, dijo. Tengo 3 tiendas. Tengo mi propio apartamento. Pero si quieres podemos comprar otro dibujo. Bueno, lo criaremos juntos. Simplemente no lo dices de inmediato. No, está bien, piensa tú primero. Al principio, Elvira escuchó el fluir de sus palabras como si fueran una especie de tontería. Pero cuanto más avanzaba, más entendía ella que esto no era una tontería. No, esta es una oportunidad, una gran oportunidad de salir del agua. Y lo más importante, resolverá de inmediato todos los problemas tanto del padre como del niño. Ella levantó la cabeza, solo lo quiero mañana, como prometí. No te preocupes, mañana lo principal es que estés de acuerdo, respondió Andrei. Elvira ocultó una sonrisa. Aquí nuevamente comienzan nuevas aventuras locas en su vida, pero probablemente esté destinada a aventuras continuas que terminan y terminan bien. Andrei le tomó la mano y la muchacha sonrió. En ella comenzaron a surgir una especie de sentimientos cálidos hacia este florista. Después de todo, él se esfuerza mucho por ayudarla, y después de todo, lo hace de manera completamente desinteresada, simplemente porque, bueno, perdió completamente la cabeza, tal como le pasó a ella con Serga entonces. No me conoces en absoluto, sonrió con incertidumbre, y ya no me hablas más. No te conozco, pero ya te amo sin dudarlo, respondió. Y esto es lo más importante, reconocer a una persona. Puedes al menos toda tu vida pero nunca enamorarte, y si te enamoras, entonces aguanta para conocerte mejor. Más tarde, acudió a una cita con una doctora, siendo ya una mujer casada. Entonces dices, murmuró, que no estoy embarazada o algo así. Definitivamente no,
se encogió de hombros el viejo médico marchito. Sucede que hay un pequeño fallo hormonal. Cuando su padre se enteró de que a partir de ahora ella es una esposa legal, ahora resulta que todo esto son solo alteraciones hormonales. Y no valía la pena preocuparse en absoluto, rápidamente saltó de la oficina y salió corriendo de la clínica. Necesitaba estar en casa junto a su marido, aunque ahora él sigue en el trabajo. Pero da igual, estar en casa o en cualquier otro lugar, pero no aquí. Pero una vez calmada, Elvira se dio cuenta de que esta aventura había terminado con éxito para ella. Después de todo, todavía no estaba lista para ser madre. Pero ahora tiene un marido que la quiere y vale mucho. Habiendo conocido a su yerno, cedió. Le gustaba el honesto y trabajador Andrei. Y cuando él rechazó rotundamente el apoyo financiero, el padre de la niña se vio obligado a admitir que su hija no se perdió la elección de su marido. Entonces, en opinión de Elvira, esta vez todo salió bien. Durante los siguientes 7 u 8 años, se repitió esto a menudo. Pero solo ahora Elvira se dio cuenta de que asociaba su suerte con el dinero. Sí, Andrei era paciente y amable, y ella lo apreciaba por esas cualidades. Pero si él fuera Roudán, difícilmente habría aceptado convertirse en su esposa. Y después de la muerte del padre de Elvira, papá empezó a tener miedo de la pobreza. Por algún susto, decidió que su hija estaba casada con un hombre rico, lo que significa que no necesitaba herencia. El padre legó toda su fortuna a una fundación benéfica o literalmente rechinó los dientes de rabia cuando se enteró, pero no se pudo hacer nada. Eso es todo. Por eso pensó que papá, poco antes de su muerte, estaba imbuido de las ideas de la asistencia gratuita. Antes sentía caridad solo por la posibilidad de eludir los impuestos, pero en la vejez se hacen visibles. Realmente hicieron su camino. Ahora comprendió que si Andrei continúa involucrando su negocio moribundo, pronto se quedarán sin un centavo. Se quedará sin un centavo de dinero, y solo este miedo ayudó a Elvira a darse cuenta finalmente de cuánto significa el dinero para ella. El dinero significaba saciedad, calidez, libertad e incluso seguridad. Su marido no parece tener miedo de arruinarse porque fueron temporales. Aquí está su mantra eterno. Hubo quienes discutieron. Ahora bien, esto debería servirle de consuelo. Si mañana no habrá nada que comer, entonces la gente que piensa que es necesario recordar que podría ser aún peor. Por el argumento se podría pensar, mi señora no tiene más cerebro que un pollo, pensó Elvira enojada. Sus preciosas floristerías le son más queridas que su familia. Después de todo, si el negocio no genera ganancias, significa que es hora de decirle adiós. Pero estas personas sensatas entienden a personas como Andrei. Perdió mucho peso porque la ansiedad no le bajaba por la garganta. Andrei intentó con todas sus fuerzas seducirla con sus platos favoritos, pero Elvira se negó a comer. Cada migaja tragada se depositaba como una piedra en el estómago y atormentaba hasta el final del día. También resultó dormir cada 2 días. Elvira a menudo se despertaba y ya no podía conciliar el sueño hasta el amanecer. Al final, el marido decidió mostrar firmeza y envió a Elvira al médico. Está bien, la amonestó Eleka. El recuerdo de cómo su esposa odia ir a cualquier clínica te ayudará. Quizás me receten un tratamiento con sedantes que me convertirán en un vegetal, bromeó con tristeza. Entonces, seguro que nadie te regañará. Sería muy bueno para ti. La clínica es buena. Me la recomendaron, así que no tienes que preocuparte por eso. Su tono amigable por alguna razón enfureció aún más a Elvira. Últimamente quería cada vez más que su marido no estuviera tan tranquilo y equilibrado. Si él gritaba y maldecía, entonces ella encontraría que responderle, y tal vez incluso le resultaría más fácil. Pero, ¿cómo quieres reaccionar ante la calma y la dulzura inmutable? No me das motivos para calmarme, pensó con disgusto. De esto solo peor. Andrei le puso delante la tarjeta de presentación de la clínica con la dirección y los números de teléfono. Mañana a las 4, recordó. Si quieres, iré contigo. Me las arreglaré. Gruñó Elvira, no hay nada más repugnante que estar mojado, tal vez. Ella pensó, de pie en la espaciosa clínica Holly, que aquí limpiaban ellos mismos a menudo. Y estaba bien,
Pero ya se había resbalado aquí 2 veces y el talón debajo de su talón izquierdo se sentía poco confiable, como si estuviera listo para moverse hacia un lado con el más mínimo movimiento descuidado. Necesitaba subir al segundo piso, la habitación 211, donde la encantadora secretaria chirriaba y el médico la invitaría en cuanto estuviera libre. Elvira miró con nostalgia la escalera de caracol del ascensor y le preguntó a la chica detrás del mostrador si estaba funcionando. La niña mostró profesionalmente arrepentimiento por su glamoroso rostro e informó a Elvira que actualmente lo estaban reparando. Elvira maldijo mentalmente, incapaz de entender qué la enojaba tanto, el ascensor averiado o el hecho de que ella había venido aquí en primer lugar. La niña le aconsejó que tuviera más cuidado. Ella gritó, agitando las manos y afortunadamente logró agarrarse a la barandilla de las escaleras y ponerse de pie, pero el tacón de su zapato estaba roto. Elvira le mostró a la niña su zapato con el talón arrancado, preocupada por cómo trataría su médico a un paciente así. Se quitó el segundo zapato y subió las escaleras descalza. Como ya estaba allí, tuvo que intentar encontrar la habitación 211, de lo contrario, su par de zapatos favoritos habría muerto en vano. Volvió a mirar el talón roto y casi se echa a llorar. Maldijo el hecho de que los había comprado en Londres y le habían costado tanto que había decidido no decirle a su marido el precio real. Ahora estaban arruinados y ella se dejaba llevar por sus pensamientos tristes. No se dio cuenta de que casi chocó con un hombre alto y de cabello oscuro hasta que fue casi demasiado tarde. ¿Realmente no me reconoces?, preguntó. Ella lo miró a la cara y notó una cicatriz rojiza que se extendía desde su visera a lo largo de su mejilla y se perdía bajo el cuello de su camiseta. El rostro todavía le resultaba familiar, ella lo había visto en alguna parte antes. ¿Recuerdas tu cumpleaños?, preguntó. Te escapaste con él, y no solo. En sus ojos azules brillaban luces alegres. Murmuró seriosa, y Elvira no sabía si estaba contenta o no con este encuentro. Fue un buen momento, dijo, tomándola de la mano. Sabes, lo recordaba a menudo mientras estaba en el hospital. ¿Estabas en el hospital? ¿Qué pasó?, ella preguntó. Estabas enfermo, acabas de hacer un viaje en motocicleta sin éxito, respondió con indiferencia, señalando la cicatriz en su rostro. Fue difícil al principio, por supuesto. Empecé a pensar en las cosas buenas de mi vida y, ya sabes, pensaba más en ti. Elvira lo escuchó al principio con ternura, pero de pronto la ira sustituyó a la ternura. Fue gracias a él que todo había resultado así para ella. Pero, para ser justos, la mayor parte del tiempo todavía tenía suerte. Su marido era bueno y todo estaba bien. Sin embargo, las cosas podrían haber sido mejores o simplemente diferentes. Ahora se enfrentaba a una persona que había cambiado el rumbo de toda su vida, dejándola sin otras opciones. Afirmó que la recordaba acostada en una cama de hospital e incluso quería encontrarla como si nada hubiera pasado. Sergei continuó, por supuesto, nada de eso. Tal vez, después de todo, había ido al médico. Refunfuñó Elvira, apartando la mano de él. Probablemente necesito antidepresivos. En resumen, todo el mundo me lo dirá en el 211, por supuesto, coincidió Sergei. Te guiñó un ojo cuando viniste a verme hoy. No lo entiendes, sollozó, desde papá, pero generalmente se volvió extraño al final de su vida. ¿Y qué tal si donamos una mano generosa para todo tipo de obras de caridad? Sergei se rió entre dientes. Y esto no es raro, dijo, muchas personas, en la vejez, se vuelven sentimentales. Intentan de alguna manera expiar los pecados del pasado. Después de todo, todos los tienen, sí, les importa un carajo. Yo simplemente comencé a desperdiciar el dinero que él mismo ganó, ya sabes. También se lució, es imposible hablar así de los muertos. Pero ni siquiera puedo encontrar otra palabra para este acto salvaje suyo. Se los llevó a todos hasta el último centavo y los dejó ir a la caridad. Y se fue. Yo no tengo herencia. Y ahora todo lo que tengo es este apartamento que mis padres me dieron cuando era adulta. Esto se debe al hecho de que me pertenece enteramente. E incluso si me divorcio de Andrei, la detuvo abruptamente. Serga, ¿por qué quieres divorciarte de él? ¿Es porque te ofende o tal vez bebe? No, Elvira lo rechazó.
Es que es un estúpido. Vaya, recién ahora lo descubrí, se avergonzó, en general, sí. Anteriormente, no me dio motivos para sospechar de él en tales cosas durante un año, ya 2 años. Desde que yo. Oh, Serioska, acabo de perder la paz. Este estúpido asunto suyo se va al fondo. Y cuanto más empeora, él está seguro de que podrá sacarlo. ¿Y cuánto tiempo no he hablado? Para él. Es como un sordo que repite lo que pasó antes, y peor, como si pudiera servirme de consuelo. Pero ofrece algunas maneras locas de reducir costos, como vender la casa y luego cambiemos el auto por otro más barato, entonces nuestro departamento es demasiado grande, vendámoslo y compremos uno más pequeño. ¿Y qué puedo responder aquí? Sergei sonrió. ¿Tú crees? Elvira se indignó, ya hemos cambiado el auto. ¿Y qué verías en este cubo, Seriosa? Honestamente, me da vergüenza montar esto. Y no monta nada como debería ser. ¿Y cómo crees, dónde está la diferencia? Nuevamente invertí en sus floristerías que ya odio. Y después de eso, tengo que aceptar nuevas restricciones. Sí, de ninguna manera. Si es su cabeza eso no significa que yo sea. Serga volvió a tomarle la mano y se la apretó suavemente. Y sin embargo, no entiendo por qué estás tan preocupado por no tener nada que comer si estás seguro de que no se trata de dificultades pasajeras. Elvira sacudió la cabeza con tristeza, sus ojos de repente recordaron las lágrimas. Andrei está tan seguro de que no ve en sí mismo que las florerías están funcionando delante de sus narices, una por una. Este negocio ya no es rentable. Aquellos que de alguna manera se mantienen a flote acuden a plataformas en línea y, por supuesto, intentan atraer al comprador con nuevos servicios, con problemas de descuentos. Y él no quiere que nada cambie. Se sienta y espera a que vengan a él. Ya llegará el momento. Ahora, no solo, pero lo peor es que continúa a invertir dinero en todo esto. Resulta que cuando finalmente quiebra, podemos quedarnos sin nada. Eso es lo que más me cabrea, Seriosa. Ella tropezó antes de decir lo más importante que ni siquiera me he admitido todavía es que puedo entender a Andrei. Y ni siquiera sé si es bueno o mal, pero puedo entenderlo. Este negocio es su creación. Lo levantó desde cero, de la nada, y le dedicó tanto esfuerzo y tiempo. En una palabra, entiendo por qué se aferra a estas tiendas no rentables y no quiero regalarlos. Lo sé, siempre digo que esto es amor, amor verdadero, y cualquiera que haya alcanzado el éxito puede entenderlo. Pero ¿puedes entenderme a mí también? No estoy acostumbrado a vivir sin dinero. No lo hago. Sé cómo ganárselo, y sí, lo confieso, tampoco quiero aprender. Serga levantó las cejas sorprendido ante esta afirmación. Honestamente, pocos están dispuestos a admitirlo. Sí, no quiero repetir obstinadamente, Elvira. Nunca he hecho esto y no rezo y no tengo ninguna inclinación por esto. No quiero sacrificar mi comodidad personal para que mi marido no se separe de su negocio favorito. Explíquelo, le pedí que lo intentara. Sí, no tiene sentido estas conversaciones. Me dijo que no escucha. Si tuviera mi herencia, me divorciaría de él. No hay herencia, solo hay un apartamento que alquilamos, y esto ahora es lo único que nos permite de alguna manera no hundirnos del todo. Y durante el divorcio tendré que mudarme. Allí. El resto de la propiedad se dividirá por la mitad. Pero después de todo, esto será solo la mitad. ¿Pero qué debo hacer con la mitad de la casa y la mitad del departamento en el que ahora vivimos? Esto es dinero, sonrió Sergei. Podrías invertirlo en algo o incluso iniciar tu propio negocio. No entiendo nada sobre inversiones. De todos modos, simplemente caeré en la trampa de algunos estafadores y luego me quedaré sin nada. Entonces definitivamente conseguiría un trabajo. Vendería sus pésimas tiendas y yo mismo heredaría su apartamento, pero en el que él vivió antes que yo, antes de casarme, y alquilaría mi propio apartamento y viviría en Trébol. La propia Elvira no se sentía cómoda con el hecho de que dijera que esto sonaba terrible. ¿Pero qué podría hacer ella? La verdad a veces también es terrible. Y luego, si piensas si su deseo es realmente tan terrible,
ella solo quiere una vida tranquila y su marido, obsesionado con sus flores, no la tiene en cuenta. Él ignora su consejo. Él está dispuesto a quitarle todo. Ella está acostumbrada y solo por el bien de que su moribundo negocio dure un par de años más. Y luego, esa pobreza, la falta de recursos, la yesca, el caballo de tiro por unos centavos. ¿Es así como debes tratar a tu familia? Y lo sorprendente es que ella, agotada por su terquedad, quiera que cese esta locura. Le desea la muerte a su marido. Sí, pero ¿quién la llevó a esto? Ariel no se aclaró la garganta. Hoy eres mi último paciente, dijo. Sugiero ir a algún bar, en mi opinión. Necesitas una copa urgentemente. Ahora, rápido, al coche y allí. Y luego, simplemente se levantó y le tendió la mano. Nosotros conducimos. Elvira de repente parecía haber caído en el tiempo, hace 10 años. Desaparecieron las siluetas de la oficina, de la clínica. Elvira volvió a estar junto a su amado al costado del camino, y el viento alborotó su cabello suelto y el amargo aroma del ajenjo dejó su sabor en sus labios. Ella dijo, entonces olía tan fuerte a ajenjo. Lo recuerdo, dijo. Él no olvidó nada. Es gracioso. A Elvira nunca le gustó ir a ferreterías, pero hasta ahora el destino había sido amable con ella. Y ahora, al regresar del bar con zapatos nuevos pagados por Serga, buscaba algún económico discreto. Serioska, por supuesto, no lo hizo. No creo mucho en lo que ella le dijo y no es tan malo. Que la considere una tonta mimada, solo le favorece. Pero él maravillosamente la impulsó a pensar correctamente. Oh, si al menos no estuviera tan terriblemente ocupada con sus propios asuntos. Si pudiera olvidarse de todo y sumergirse por completo en su nueva y antigua historia de amor. Elvira se quedó paralizada en medio de una calle ruidosa y felizmente se tapó los ojos, recordando una reunión reciente en el bar donde la trajo Seriosa. Sonaba una música suave y un suave crepúsculo reinaba por todas partes. Elvira miró sorprendida a su alrededor. Le encantaban lugares como este. Pero esta parece ser la primera vez que se da cuenta de un lugar tan acogedor. ¿Cómo es que extrañé un lugar tan acogedor?, ella preguntó. Ella asintió fácilmente cuando él le preguntó si le gustaba. Es muy extraño que nunca haya estado en este bar que abrió recientemente, dijo. Tu idea sobre la bebida me inspiró muchísimo. Pero quiero beber maravillosamente. Esta noche no hay cerveza y tampoco pidas eso, es vulgar. ¿De verdad quieres vodka? Sergei sonrió. Haga, le guiñó un ojo Elvira, con un pepino para comer. No, hoy habrá absenta. Y aunque sé que sabe a jarabe para la tos, sale en las películas sobre Bohemia, charlaba sin cesar. Se rió de sus propios chistes y luego arrastró a Serga para que bailara algo llamativo y de jazz. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien, admitió. Lo sabes, le susurró al oído. Sin extracto de ajenjo, no es ajenjo. Entonces está claro por qué lo quería hoy. Fui yo quien dijo que extraño tanto el ajenjo. Toda esa locura hace 10 años. Quiero retroceder en el tiempo y quedarme allí para siempre. ¿Es así? ¿Es posible? ¿No lo sabes? Con ayuda del ajenjo, sonrió. Por alguna razón, su sonrisa era amarga como el ajenjo. Elvira no se dio cuenta como ya estaban bailando muy juntos, abrazados el uno al otro. Estaba arreglándole el pelo de la nuca a Serga y él la besó lentamente. ¿Por qué estoy casado?, preguntó lastimeramente. Ni siquiera puedo divorciarme así. Me gustaría volver a ser libre, hacer autostop y tenerte a mi lado. Me encantaba tanto quedarme dormido por tus conversaciones con los conductores. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué puedo? ¿No retrocedes el tiempo?, preguntó, encogiéndose de hombros. Solo necesita preguntarse a sí mismo primero. ¿Realmente necesitas esto? Tal vez estés buscando algo más. Sí, ahora entendió lo que buscaba, pensó. Ella quería libertad. Estaba tan cansada de Andrei con su terquedad de burro, con sus problemas que crea con sus propias manos. Estaba cansada de tener miedo constantemente de tener que vivir de un centavo a otro y de temblar ante la idea del futuro. Libertad. Libertad.
Quiero libertad, tarareaba, intentando no perderse la discreta ferretería donde buscaba algo. Finalmente, logró encontrarlo. El vendedor se volvió hacia ella con la mirada más seria. Elvira apenas pudo resistir una sonrisa desdeñosa. El vendedor no parecía tener más de 40 años. Y sin embargo, un hombre tan joven, que no es una persona discapacitada, se sienta en este sótano mohoso y vende todo tipo de tonterías, como trapos para el suelo y jabón líquido para manos barato, pensó. Seguramente tiene una carrera vertiginosa y gana unos centavos. ¿Qué les pasa a los hombres? Sin embargo, ¿me dice algo mejor el propio marido de Yota? Ella necesita algún remedio para las cucarachas. Chinches de ratones, entonces, ¿de quién específicamente frunció el ceño? Sabes que los remedios son diferentes. Deberías decidirte o comprar por separado para las cucarachas, decidió Elvira. Bolsita crujiente. Tómalo, es confiable y bastante económico. Elvira giró pensativamente el sobre entre sus dedos, con un leve crujido. ¿Y es esta droga la que es segura para una persona? Como si por casualidad preguntara, ¿no la vas a usar adentro?, sonrió el hombre. Elvira sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está adivinando algo o es solo una broma? Una broma tan fallida es más estúpida de lo que he escuchado en mi vida. ¿Cuánto de mi parte? Preguntó con un tono de voz muy cambiado y, sin esperar respuesta, arrojó varios billetes sobre el mostrador. Toma el cambio, no lo necesito, tenía que estar en casa antes por supuesto. Ahora, cuando Elvira se dio cuenta de que sus sueños de libertad y seguridad no solo eran factibles, sino factibles y fáciles, que hoy se harían realidad, su alma se inundó de alegría. Continuamente sentía una bolsa de veneno para cucarachas en su bolsillo y cada vez que la tocaba sonreía. Por supuesto, se desharía del posible receptor inmediatamente después del funeral. Es lo primero que difícilmente se debe hacer. Por supuesto, alguien necesitará un negocio que genere pérdidas, pero tal vez aún pueda vender al menos con un gran descuento. Al final, no le queda más remedio que esperar hasta que la tienda esté finalmente terminada. Entonces seguramente nadie comprará nada. Y luego hará reparaciones en el apartamento de Elvira durante mucho tiempo. Quería renovar el interior, pero Andrei no quiso resistirse, pero aún así habría invertido todo hasta el último centavo en el asunto. Así Elvira vio la renovación de su nuevo dormitorio en tonos rosas. Las paredes eran las más fraccionadas, con un tono rosado apenas perceptible. Pero las cortinas y la alfombra del suelo serán de color melocotón. Los muebles probablemente se adaptarán mejor a FPG, pero definitivamente colgará un dosel sobre la cama, y el color del dosel será más saturado. La casa para Barbie, se rió Elvira, e inmediatamente pensó felizmente que muy pronto podrá al menos convertir todo el apartamento en una casa de Barbie y no preguntarle a nadie. A partir de esta noche, nadie más le encargará a Andrei. Llegaba tarde al trabajo y esto era algo común. Ella simplemente sonrió y le guiñó un ojo a su imagen en el espejo. Parece que hoy tenemos suerte, dijo y fue a la cocina. Sin embargo, me llevó mucho tiempo descubrir cómo introducir el veneno en Andrei y no tuve que pensar. La tetera estaba en su lugar habitual. Andrei nunca bebió bolsitas de té y prefirió el procedimiento de preparación, que resulta tedioso desde el punto de vista de su esposa. No le dio pereza meterse con esta tetera con agua hirviendo, guardarla y luego medir cuánto té, ponerla después, esperar hasta que esté todo infusionado, el horror de 1000 detalles, pero hoy esta tetera le servirá bien. Derramó hojas de té allí mismo y luego todo el contenido de la bolsa de veneno sobre su alma. Fue fácil para ella. Estaba irreconocible, la cicatriz era muy llamativa. Genial, dijo, y el hombre intercambió un fuerte apretón de manos. ¿Por qué de repente decidiste sacarme del tema de Elvirka? Algo que ella tenía, le había respondido Serga. Vale la pena saber, Andriuka, que hace muchos años tuvo una aventura con mi esposa. Quizás no valga la pena. Que era algo de lo que estábamos hartos, crecidos y regresando al pasado. No, hoy finalmente entendió él. Andrei le repitió que necesita tratamiento. No lo sé, Andrei, tú me lo imaginas.
Ella dice que su negocio ha estado perdiendo dinero durante mucho tiempo y usted invierte en él todo el dinero nuevo e inevitablemente llevará a la familia a la pobreza total. Está muy preocupada, Andrew. Está terriblemente desestimada, Andrei. Ya sabes, incluso si John Gray se apaga, rodeó su barra de mano. Ya sabes, la gente siempre encuentra algo de dinero para tomar una copa. Conozco a Serga, Elvira se rió entre dientes. Ella sabe que este es tu bar. ¿Le dirías algo? ¿Por qué tendría inmediatamente un océano entero de nuevas listas de deseos y los tiempos son difíciles ahora? Está bien, Serga levantó las manos. No es asunto mío, pero te avisaré de algo. Pero tú mismo descubres qué hacer con él. Andrei se acomodó cómodamente en un taburete alto y le indicó al camarero que le pidiera otra cerveza y algunos bocadillos. Entonces, ¿qué querías? Le pidió a un amigo que me avisara. Mi esposa tiene 2 amantes y una amante Tatiana. Escucha, Andrew, esto me asusta. La condición de su esposa, ella solo puede intentar deshacerse de usted, ¿comprende? Y no estoy hablando de divorcio ahora. Ella sí, creo que ya está preparada para intentar eliminarse físicamente. Andrei miró fijamente el rostro lleno de cicatrices de Sergei con todos sus ojos. ¿Quién de nosotros se volvió loco?, preguntó en voz baja. ¿Quién eres, Sergei? Soy Elvira. Sergei se levantó y le dio una palmada en el hombro a su amigo. Tenía que decir esto. Dije que te lo advertí. En todo caso, llámame. Siempre estoy en contacto. Vamos, por alguna razón, no tenía ninguna duda de que realmente verían a Andrei pronto. Elvira vertió una gota de hojas de té en el fregadero y estudió meticulosamente su color. Todo parecía estar en orden, lo principal era saturado y brillante. Tampoco se percibía ningún olor acre inusual. Entonces abrió el grifo y se lavó la gota marrón. Andrei pronto llegará a casa y luego incluso se estiró de nuevo de placer, pensando en la vida lujosa y llena de libertad condicional que ahora comenzará su vida. Y es seriosa, seguro, no le importa en absoluto volver a tener una aventura con ella y ella no se resistirá a sus instintos sanos, tal vez ni siquiera se case nunca. Aunque, por supuesto, era demasiado vago para siquiera pensar en ello ahora. Salió de sus dulces sueños cuando escuchó el giro de la llave en la cerradura. Andrei fue a la cocina y besó a su esposa en la coronilla de pelo negro. Andrei sonrió, pesé algo en el camino, simplemente tomaría un poco de té. Por supuesto, querida, hace poco preparé una nueva, sacó del estante la taza favorita de su marido. Su corazón palpitaba de alegría, ahora finalmente en unos minutos quedará viuda y se deshará de ella para siempre, idiota. Gracias el chic, si no tengo sed, me muero. Elvira miró de reojo a su marido y sonrió. ¿Pero puede permitirse al menos un poco de libertad de todos modos? No se le ocurrirá nada. Sí, ¿y dónde morirá? Entonces morirás tú, suspiró y puso una taza llena frente a su marido. Y de repente preguntó, por alguna razón recordaba haberme aplastado, la advertencia de Serga. Su esposa parecía demasiado emocionada y feliz. Tenía las mejillas sonrojadas y sus ojos brillaban de excitación. Miró la taza en las manos de su marido. No dejé de tomar café, encendió justo antes de su llegada. Se emborrachó el té. Así que ahora mira, no le des un sorbo con cariño sino con insistencia, pidió su mujer. Andrei, por favor, para mí será más tranquilo. Elvira se enderezó, ofendida. No entiendo, dijo fríamente. ¿Qué tipo de mosca pensaste? Decidí envenenarte. Pero sabes, si realmente quisieras descargar tu mal humor conmigo, al menos podría advertirte. Sí, no quise decir nada de eso, él. Sí, es que, pero Elvira ya había salido de la cocina. Dios protege, ¿no es así? Tomó la taza de Elvira, le sirvió café y añadió solo una cucharada de hojas de té de la tetera. Luego sacó del armario las galletas favoritas de su mujer, las vertió en un jarrón y las puso en una bandeja junto con la taza. Por supuesto, simplemente se le ocurrieron algunas estupideces. Elvira no es capaz de tales horrores, y él mismo ahora estará convencido de esto. Ella tomará café tranquilamente y no le pasará nada malo,
y luego él mismo se reirá. Por sus estúpidas sospechas, dijo Lekka, entrando en el dormitorio con la nariz entre las manos. Pero perdóname, mi bella, pero estoy bromeando así. Simplemente no sabía lo que tomarías y te ofenderías, se ofendió, en silencio, Elia. Andrei la dejó debajo de la nariz sobre la mesita de noche. Te traje café y galletas. No me olvidé de tu favorito, Ellen. Bueno, ¿por qué deberíamos pelear? Te has vuelto muy irritable últimamente. Elvira miró a su marido con el ceño fruncido. Parece que esta historia se prolongó, pero ¿por qué debería simplemente tomar su té y dejarla en paz? Está bien, tendrás que tener un poco más de paciencia. De lo contrario, no se bajará porque tienes razón, claro, dijo y tomó una galleta. Últimamente probablemente necesito de todo, tomar un tratamiento con sedantes y luego volveré a estar bien. Bebe café, le entregó una taza, Andrei. De lo contrario, se enfriará y no estará tan sabroso. Gracias, Elvira tomó un sorbo y al instante palideció. ¿O te sentiste mal?, gritó su marido. Ella no respondió, aspiró convulsivamente el aire e inmediatamente comenzó a llorar. Andrei corrió a la cocina a coger el teléfono. Justo en ese momento sonó la llamada de Serga. Qué extraño, pensó Elvira al escuchar un suave silbido procedente de algún lugar no muy lejano. Antes, de alguna manera era más fácil abrir los ojos. Y ahora Vika se ha vuelto tan pesada. Parece que nunca podrá simplemente levantar las pestañas. Tal vez ya estoy muerta. Las voces masculinas que sonaban a su lado al principio se fusionaron en un estruendo incomprensible, pero ahora poco a poco empezó a distinguir algunas palabras. Pronto recobrará el sentido, escuchó Elia la voz de Sergei. No te preocupes, todo estará bien para ella, pero casi la mato, se escuchó la voz de mi esposo muy cerca. Pero no lo sabía, no lo sabía. Ella estaba tan anormalmente alegre. Y por alguna razón, inmediatamente pensé en lo que dijiste. No te culpes, respondiste Serga. No podía saber que ella vivió allí por un vaya. Es bueno que me haya llamado. ¿Qué piensas hacer ahora, y qué me puede sorprender? El marido se divorció y le dejó vivir como él quiere y no sé a qué tenía tanto miedo y por qué no podía simplemente hablarme sobre el divorcio. Le dejaría todo lo que me pida. ¿Realmente necesitaba que la matara? Y si no quiero compartir, pensó Elvira, todavía sin abrir los ojos, lo quiero todo. Y sin colas del pasado. Cerraron la puerta detrás de ellos. Fue muy decepcionante. Su maravilloso plan fracasó y ahora lo único que quedaba era divorciarse y mendigar. Bien de. Por supuesto, no llegaremos a eso, pero aún así no es lo suficientemente agradable. ¿Es solo para intentar negociar con su marido para que le deje al menos una casa de campo? Finalmente pudo obligarse a abrir los ojos y mirar a su alrededor. Entonces ella realmente está en el hospital. Sí, resulta que la villana Andriusa mezcló en su café ese té muy venenoso. Sobre la intuición, cabrón, podría morir repentinamente de horror, pensó para mis adentros. Mi propio marido casi me mata. Sí, somos simplemente una gran familia, un ejemplo ejemplar. El gotero ya está medio vacío. Elvira se quitó la aguja de la mano. Aún se desconoce qué hay en este gotero. Quizás también una cucaracha, supongo. Elvira corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Era necesario salir de aquí. Si a Andrew se le puso veneno, ¿quién garantiza que lo volverá a hacer? De una persona que ya ha hecho esto se puede esperar cualquier cosa. Elvira no pensó en que, hablando sinceramente, era ella quien quería envenenar a su marido para deshacerse de todos los problemas de una vez. Para eso, ella era demasiado primitiva. Las únicas emociones que ahora llenaban todo su ser eran una enorme ofensa. Él mezcló todos sus planes con Andrei, e incluso por su gracia, ella terminó en el hospital. Tal vez ella no actuó muy honestamente con él, pero en cualquier caso, él actuó aún peor porque la llevó a la desesperación total. No le dejó otra opción. Intentó hablar con él cientos de veces, pero Andrei permaneció sordo y mudo. Y luego él también le dio a probar el veneno, y ella también debería haberse cuidado. Lo más probable es que Andrei aún no esté en casa. Probablemente hoy fue al mayorista.
Justo el día para la entrega de flores nuevas, lo que significa que ella necesita llegar a casa antes que él e intentar destruir los restos de la tetera. Definitivamente quedaban hojas de té. Además, todavía tenía que deshacerse con cuidado de alguna manera de la bolsa en la que estaba almacenado el veneno. No recordaba dónde lo puso, ni en el bolsillo ni en el cubo de la basura. O tal vez lo arrojó distraídamente sobre la mesa. Tenía que darse prisa. ¿Por qué no podrían colocarla en algún lugar del primer piso? Aunque en el primer piso suele haber todo tipo de oficinas. ¿Pero qué debería hacer ella ahora? Después de todo, no podrá salir por la ventana. Elvira se puso una bata de hospital y bajó al mostrador de recepción. Todavía tenía náuseas y mareos, pero en general nada crítico. Tuvo suerte de que se volviera del revés inmediatamente desde el primer sorbo de esta bebida que Andrei le dio. Una mujer mayor levantó la cabeza inquisitivamente y miró a Elvira. «Te estoy escuchando». «¿Puedo salir un par de minutos?», ella preguntó. «Llegó mi marido, me trajo unas cosas y no tiene tiempo de entrar porque necesita seguir trabajando». «Puedo mirar un rato, pero solo coger mis cosas y volver corriendo», respondió tajantemente. En la calle, un aguacero así no era suficiente para mojarte y resfriarte, prometió rápidamente Elvira y se apresuró a salir. El aguacero fue realmente impresionante. Parecía que debido a la sólida pared de lluvia, no se podía ver nada ni siquiera a medio metro de distancia. Bueno, pensó, nada. Solo tenía que moverse con un poco más de cuidado. Por lo demás, todo estaba bien. Podría intentar coger un taxi, pero no tenía dinero para pagarlo. Elvira se alejó del hospital y, aunque sabía con seguridad que nadie iba a rastrearla, igual miró hacia atrás. Ahora solo le quedaba cruzar la calle y lanzarse al paso subterráneo. Casa. No quedaba mucho camino por recorrer. No podía esperar a tener al menos un camino relativamente libre. Por alguna razón, durante la lluvia, ninguno de los automovilistas redujo un poco la velocidad. Al contrario, incluso parecían estar acelerando deliberadamente. Como los monstruos finalmente le parecieron que el cruce se había calmado, salió a la acera. Ahora ya había llegado a la mitad de la carrera y no habría tenido tiempo de volver corriendo. El rostro del conductor, según pudo notar, estaba distorsionado por el miedo. No podía escapar de la colisión sin sufrir otro accidente en el mismo segundo. Elvira se quedó inmóvil y se cubrió la cara con las manos. Estaba muy tranquilo. Incluso la lluvia pareció dejar de hacer ruido y tampoco hubo golpe alguno. Elvira solo sintió como algo la tocaba y de repente su cuerpo se volvió tan liviano como si no fuera más pesado que una pelusa. Elvira se estiró y de repente sintió que ya no había suelo bajo sus pies. Ella se rió y se fue. Parecía que ahora podía elevarse cada vez más alto hasta las mismas nubes. A ella ya no le importan en absoluto los problemas terrenales.